El tema que vamos a ver hoy, vamos a hacer un pequeño ejemplo de una factura y vamos también a trabajar con funciones en Excel. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Yo les pasé a todos un archivito. Voy a parar el video un segundito para que vean mejor la presentación. Entonces, yo les pasé un archivito a todos con lo que están viendo ahí en pantalla, ¿sí? Entonces tenemos ahí un ejercicio de una factura, tenemos unos pedidos, tenemos unos códigos de los artículos, la cantidad, descripción del artículo, precio unitario y tenemos acá unos valor total. Tenemos dos hojas, una que se llama dato factura, donde está la información acerca de la base de datos. Y tenemos la otra hoja que se llama facturas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es, voy a eliminar, ya la factura ya está lista, pero voy a eliminar la información que aparece ahí para explicarles cómo utilizamos la función. Bueno, la función que vamos a utilizar acá es la función, se llama buscar B. Entonces es la función, borré ahí la descripción del artículo y voy a borrar también donde aparece el precio unitario, que son los dos campos que vamos a, o las dos columnas que vamos a trabajar con la función buscar B. Bueno, entonces, esta función de buscar B, ¿cómo hacemos para sacarla? Entonces, venimos primero que todo a las funciones que trae Excel, o le podemos dar acá igual, ahí sobre el descripción del artículo, en la celda G14, y vamos a darle clic en la parte superior donde dice insertar función, en el símbolo FX. Ahí en insertar función nos va a salir todas las funciones que hay. Vamos a buscar la función de búsqueda y referencia. Y en búsqueda y referencia nos sale buscar B, ¿sí? Según la versión que tengan del Office, pues esta es la versión como más nueva, les aparece la opción buscar B, pero en algo otro les aparece consultar B. Entonces, si no le aparece buscar B, puede revisar por consultar B y también es equivalente. Ahora, en buscar B, le vamos a dar clic en aceptar y él nos va a aparecer una caja de diálogo con unos valores para hacer la consulta. Entonces, él nos pregunta el valor buscado. Entonces, el código del artículo en este caso equivaldría al código de barras que tiene un artículo. Entonces, el valor buscado pues iría a ser este código que aparece en la parte izquierda. Ese sería nuestro valor buscado. Ahora, en la tabla matriz tabla hace referencia a dónde voy a ir a buscar, en este caso, la descripción del artículo. Entonces, la idea es que cuando uno está pagando un artículo, por ejemplo, en una caja registradora, ustedes pasan el artículo y él automáticamente lo que hace es que lo lee el código de barras y eso es llevado al sistema. Entonces, en el caso de la matriz tabla, vamos a ir a la hoja dato factura y en la parte de abajo tenemos la referencia, descripción, marca y valor unitario. Entonces, ahí tendría mi base de datos. Yo selecciono todo mi rango de celdas y en este caso vamos a buscar la descripción. Entonces, la descripción corresponde a la columna 2. Entonces, en el indicador de columnas vamos a dejar el número 2. Ok, en el rango vamos a colocar, en este caso vamos a colocar falso. El falso, ¿qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es una búsqueda exacta. Y después le damos clic en aceptar. Entonces, de esa manera, traemos la información a buscar, que es la descripción del artículo que corresponde al disco duro. Entonces, ahora ustedes van a hacer
van a tratar de hacerlo nuevamente acá, van a colocar el mismo comando y repiten todos los mismos procedimientos. Listo, voy a darles unos 2 minuticos para que lo hagan y cualquier pregunta me la hacen, por favor. Bueno, entonces voy a hacer nuevamente el ejemplo para los que de pronto no la Listo, cogieron listo, doctor, una pregunta. nuevamente. Entonces En les el, decía que lo primero que vamos a hacer es ubicarnos, nos ubicamos en la celda donde vamos a traer la información. Entonces vamos a utilizar una función que se llama la función buscar B. Entonces, utilizamos el símbolo igual, siempre que vamos a trabajar con funciones, utilizamos el símbolo igual y vamos a dar clic en insertar función. Entonces allí vamos a ir a buscar una función, les dije que era de búsqueda y referencia, y vamos a buscar la función que se llama buscar B. Le damos clic en aceptar y nos muestra esta ventanita. Entonces, acá nos pregunta el valor buscado. Ya les dije que correspondería al código de barras o al código del artículo. En matriz tabla, vamos a buscarlo en la otra hoja, es decir, en la hoja que se llama dato factura, y seleccionamos toda mi rango de mi tabla donde se encuentra la información. Ahora, referencia equivaldría a la columna 1, descripción la columna 2, marca la columna 3 y valor unitario la columna 4.
Para nuestro caso, como estamos buscando la descripción, corresponde a la columna número 2. Entonces, o sea que en el indicador de columnas vamos a colocar el número 2. Y el rango, vamos a utilizar la palabra falso. ¿Qué quiere decir la palabra falso? Que la búsqueda que me va a hacer tiene que ser una búsqueda exacta. Entonces le damos clic en aceptar y de esa manera traemos en este caso, notebook portátil que corresponde con el código N11. Ahora vamos a hacer lo mismo para el valor unitario, es decir, donde está B es la SU. Entonces nos ubicamos nuevamente en la factura y acá en el precio unitario, entonces vamos a utilizar el símbolo igual, repetimos la misma función, venimos a FX, vamos a buscar funciones de búsqueda y referencia, seleccionamos buscar B, le damos clic en aceptar. El valor buscado, en este caso, corresponde al mismo código del artículo, el N10. Matriz de la tabla, entonces vamos a buscar en dato factura, seleccionamos todo mi rango de la base de datos de la tabla, ¿sí? Ahora, como lo que vamos a buscar es, en este caso, el valor unitario, entonces el valor unitario ya no está en la columna 2, sino que estará en la columna 4. Recuerden que referencia equivale a la columna 1, descripción la columna 2, marca la columna 3 y valor unitario la columna 4. Entonces vamos a colocar el número 4 en el indicador de columnas. En el rango, como queremos que haga una búsqueda exacta, siempre vamos a utilizar la palabra falso. Le damos clic en aceptar y de esa manera traemos el valor del precio unitario. Ok. Ahora, en la parte superior, vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos un código del destinatario y ese código está almacenado acá en la hoja de datos factura. Tenemos una tabla con la información de los datos de la factura, del código del destinatario, donde nos muestra el destinatario, la forma de envío, forma de pago, plazo de entrega y lugar de entrega. Entonces, cuando copiemos el código del destinatario, él automáticamente nos tiene que digitar el destinatario, cuál es la forma de envío, cuál es la forma de pago, cuál es el plazo de entrega y cuál es el lugar de entrega. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizando el mismo método, la misma función, buscar B. Vamos a mirar formato de envío. Entonces, venimos acá, datos de la factura, y vemos que forma de envío corresponde en este caso a la columna ¿qué? 3. Voy a seleccionarla, bueno, voy a seleccionar solo la columna para que no nos quede todo. Forma de envío, entonces vamos a hacer la forma de envíos, entonces venimos acá, nos ubicamos acá, forma de envío, formato de envío, forma de envío, acá sería forma de envío, no formato, sino forma de envío. Entonces acá colocamos nuevamente el igual, venimos nuevamente a la función y vamos a darle clic en la función buscar B de búsqueda y referencia. El valor buscado ya no va a ser el código de acá abajo, sino va a ser el código del destinatario. La matriz de la tabla, vamos a ir a los datos de la factura y vamos a seleccionar ahora la tabla de arriba, que es donde tenemos el código del destinatario. Seleccionamos mi tabla, ¿sí? Ahora, el indicador de columnas, ¿cuál es? Es el que tengo ahí sombreado en verde. En este caso sabemos que el código destinatario sería la columna 1, el destinatario la columna 2, forma de envío la 3, forma de pago la 4, plazo de entrega la columna 5 y lugar de entrega la 6. Para nuestro caso, la forma de envío será la columna 3, entonces ahí voy a colocar el número 3. Y el rango colocamos nuevamente falso y le vamos a dar clic en aceptar. Entonces ahí me aparece que la forma de envío es a través de un camión
ahora vamos a hacer la forma de pago. Entonces, forma de pago, voy a seleccionarlo acá con otro colorcito. La forma de pago, entonces, corresponde a la columna 4, ¿sí? Repetimos el mismo procedimiento. Entonces, colocamos acá el igual. Vamos clic en la función, buscar B, aceptar. El valor buscado, que corresponde al código del destinatario, la matriz de la tabla, venimos acá y la seleccionamos. Indicador de columnas. Entonces, dijimos que era la número 4 y el rango, el falso. Y le damos clic en aceptar. Entonces, ahí tenemos forma de envío y forma de pago, crédito. Ahora, destinatario. Venimos a datos de factura y miremos que el destinatario, acá lo tenemos. El destinatario corresponde a la columna número 2. Para ahorita escribirla ya en la fórmula. Entonces venimos acá nuevamente, nos ubicamos en la celda donde vamos a buscar y vamos a colocar el igual. Venimos arriba a la función, búsqueda y referencia, buscar B, nuevamente seleccionamos la misma función, le damos a aceptar. El valor buscado va a ser el mismo código del destinatario, es decir, la celda G5, matriz de la tabla. Volvemos nuevamente, seleccionamos el rango de mi tabla. Ahora, si yo no quiero estar seleccionándola, puedo crear un rango como lo hicimos en la primera clase, que creamos una lista y le damos un nombre. Y acá en lugar de seleccionarla, sencillamente colocaríamos ese nombre. Ahora, el indicador de columnas. ¿El destinatario en cuál columna está? Está en la columna número 2. Colocamos el número 2 y el rango colocamos falso. Y le damos a dar clic en aceptar. Entonces, de esa manera ya tenemos el destinatario. ¿Qué nos faltaría? Plazo de entrega y lugar de entrega. El plazo de entrega. Entonces, miremos acá el plazo de entrega. Acá lo tenemos. El plazo de entrega está en la columna 1, 2, 3, 4, en la columna 5. Entonces, volvemos a repetir nuevamente lo mismo. Entonces, colocamos acá igual. Seleccionamos la función buscar B, aceptar, valor buscado. Entonces el valor buscado, el mismo, el G5, matriz de la tabla, vamos a seleccionar mi matriz, seleccionamos mi tabla, indicador de columnas, entonces el plazo está en la columna 5, entonces colocamos el número 5 y el rango colocamos falso y le damos clic en aceptar. Entonces, plazo de entrega, 3 días. Ahora, lugar de entrega. Volvemos nuevamente acá y vemos que el lugar de entrega, ahí tenemos la última opción, que sería la columna 1, 2, 3, 4, 5, la columna 6, lugar de entrega. Repetimos el mismo procedimiento, colocamos el igual, venimos arriba, le damos clic en FX, insertar función, venimos nuevamente a buscar las funciones de búsqueda y referencia, buscar B, el valor buscado va a ser siempre el mismo código, la matriz de la tabla, seleccionamos la matriz de la tabla, indicador de columnas, colocamos el código número 6 y el rango vamos a colocar que es falso para que nos haga una búsqueda exacta. Y de esa manera ya tenemos diligenciado ya todos los campos. Ahora, si yo le cambio y le coloco, por ejemplo, el campo Z20, digamos que ya vengo acá y le coloco el Z20 y le doy un Enter acá, automáticamente me cambia el destinatario, la forma de envío, la forma de pago, el plazo de entrega y el lugar de entrega. Entonces, de esa manera, vemos cómo después de actualizar, bueno, el pedido número, ahí sí vendrá a ser el número de la factura, ahí sí ese valor sí lo entrega la DIAN.
Entonces va a ser el consecutivo de la factura. Y la fecha, pues va a ser la fecha en que se hace la factura. Ok. Bueno, acá ¿qué nos faltaría llenar? El valor total. Ahora, ese valor total, ¿cómo lo calculamos? Va a ser igual a multiplicar que la cantidad multiplicada por el precio unitario. Entonces recuerde que siempre que vamos, digamos, a hacer una fórmula, ¿sí? Entonces las fórmulas en Excel siempre anteponemos el símbolo igual. Yo voy a arrastrar acá. Ok. Voy a volverlo a escribir acá para que lo vea un poco más grandecito. Por acá. Entonces, ese total, ¿cómo se calcula? Colocamos el símbolo igual y luego decimos que es igual a la cantidad. Con el clic izquierdo se puede seleccionar, se le da un clic sobre la celda que vamos a hacer la multiplicación. Ahora, si no quiero darle clic, yo sencillamente puedo ir y yo sé que esa celda es la celda F15, entonces yo puedo escribir F15, pero me queda más fácil darle un clic izquierdo sobre la celda, luego coloco el por, que es el símbolo de la multiplicación o el asterisco, cualquiera de los dos le funciona, y selecciono mi otra celda con la cual yo quiero hacer la operación. En este caso sería la celda, la I15. Entonces la selecciono y de esa manera ya me queda igual F15 por I15 y le damos a dar clic o un Enter. Cuando le demos Enter, automáticamente él me da resultado. Acá no me lo muestra por lo que lo coloqué muy grande. Voy a cambiarle el tamaño y ahí ya tenemos la respuesta. Ok. Voy a arrastrarlo acá rapidito para hacer más rápido las operaciones. Ustedes allá lo van a hacer celda por celda para que aprendan a utilizar la función. Ahora vamos a mirar cómo sacar el subtotal. Les voy a borrar acá. El subtotal va a ser igual a ¿qué? A sumar todos estos valores. Entonces, para trabajar un subtotal hay varias formas de hacerlo. Una podría ser sumando cada celda. La otra forma podría ser utilizando el botón de autosuma que trae Excel. Ese botón de autosuma está ahí en el menú inicio, en la parte superior, en el símbolo de sumatoria. Pero para aplicar el botón de autosuma, yo primero debo seleccionar todas mis celdas, las que quiero sumar. En este caso, pues como todas están de manera vertical, no tenemos ningún inconveniente, están en la misma columna. Yo las arrastro ¿hasta dónde? Hasta donde yo quiero colocar el valor total de la suma. Entonces ahí ya suelto la selección y vengo en la parte superior, ahí donde están viendo ustedes con el mouse, y le hago clic en ese símbolo, que es el símbolo de la autosuma. Le dan un clic izquierdo y él automáticamente me coloca el subtotal, ¿sí? Entonces, de esa manera calculamos el subtotal. Si nosotros revisamos acá, él lo que está utilizando es una función matemática que se llama la función suma. ¿Y qué hace la función? Me suma desde la celda J14, que equivale a la primera celda, ¿hasta cuál? Hasta la J23, que equivale, en este caso, la última celda, y me ejecuta la suma de esas celdas. Ahora vamos a colocar un descuento. Digamos que para ventas que sean mayores, por ejemplo, de 10 millones, que me le aplique un descuento del 10%. Entonces vamos a utilizar una función sí, para calcular ese descuento. ¿Cómo trabaja la función sí? Entonces la función sí lo que hace es que él verifica una celda. Entonces, en este caso, ¿cuál celda va a verificar? Me va a verificar la celda J24, que es la que corresponde al subtotal. Es decir, esta que estoy seleccionando ahí. Entonces,
la función sí que preguntaría. Él pregunta que si la celda J24 es mayor de 10 millones, si es verdadero, entonces que le haga un descuento del 10%. Y si es falso, sencillamente que no haga nada. Esa sería una función lógica, se llama una función lógica, y es la función lógica sí. Entonces vamos a hacer esa función lógica acá en esta celda de descuento. ¿Cómo la utilizamos? Entonces primero colocamos el igual. Ahora vamos en la parte de arriba, darle clic donde aparece fx de insertar función, seleccionamos ahí y vamos a buscar las funciones lógicas. Acá está una función lógica y vamos a seleccionar la función lógica sí. Ahora le damos clic, ya después de que la buscamos, le damos clic en aceptar. Entonces ahí nos aparece ya el cuadro de diálogo. Miremos que esté la lógica, que diga sí, que esté seleccionada y le damos clic en aceptar. Él nos va a mostrar ese cuadro de diálogo. Entonces ahí es donde vamos, donde dice la prueba lógica, es donde vamos a hacerle la pregunta a Excel. Entonces le seleccionamos acá la celda, la J24, y entonces le decimos, es J24, ¿es mayor a 10 millones? Él tiene dos opciones. Una opción es si es verdadera y otra opción si es falsa. Entonces, si es verdadera, ¿qué le decimos? Ah, bueno, si es verdadera, entonces J24 multiplíquelo por el 0,1, que equivale al 10%. ¿Sí? O puedo también colocar multiplíquelo por el 10%. Cualquiera de esos dos comandos es equivalente y con cualquiera de los dos le va a dar la misma respuesta. Ahora, si es falso, es decir, si no es mayor de 10 millones, sencillamente le colocamos un 0, es decir, no le hagan ningún descuento. Y le vamos a dar clic después en aceptar. Entonces, acá me le aplica el descuento, en este caso, si es verdadero, me le aplica un descuento del 10% sobre 10 millones, que corresponde a 1.062.800 pesos. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de la función? Ok, todo entendido. Bueno, entonces vamos a continuar con el IVA. El IVA, sencillamente, ¿a qué se le aplicaría el IVA? Al subtotal menos el descuento, y eso lo multiplicamos por el 19%. Voy a colocarlo aquí en grande para que lo vean mejor. Entonces colocamos, el IVA va a ser igual, colocamos siempre que vamos a hacer una operación matemática o de función, siempre anteponemos el símbolo igual. Abrimos un paréntesis y vamos a hacer una resta del subtotal menos el descuento. Entonces seleccionamos, ahí me aparece seleccionada la celda J24 menos la celda J25. Observe que también me aparece seleccionadas las celdas, la una me aparece acá en verde y la otra en rojo. Ahora, ese valor lo vamos a multiplicar por el 0.19, que ese sería el 19%. Lo pueden manejar de esa manera o lo pueden escribir así, 19%. Cualquiera de los dos le va a dar el mismo resultado. Entonces ustedes pueden decidir allá cuál utilizan y de esa manera entonces calcularíamos el IVA, que va a ser igual al subtotal menos el descuento, y a ese valor le multiplicamos por el 19%, y ahí me da la respuesta. Voy a bajarle aquí un poquito los numeritos. Entonces, de esa manera me entrega el IVA. Ahora, ¿el total cómo se calcula? El total
¿a qué sería igual? Entonces el total, voy a agrandarlo acá un segundito. Ok, listo. El total va a ser igual a qué? Vamos a hacer un paréntesis, sería, es igual al subtotal menos el descuento y eso le vamos a sumar el IVA. Entonces, de esa manera tendríamos nosotros el subtotal. Entonces, subtotal menos el descuento y le sumamos el IVA. Y ahí tendríamos el total. Entonces ya el total a pagar sería 11.832.588, ya aplicándole el descuento y sumándole el IVA. Ahora, los valores, ustedes pueden personalizarlo de tal manera que dicen, no, por ejemplo, quiero agregarle símbolo pesos. Entonces le pueden dar clic derecho y le dicen acá formato de celdas. Y en el formato de celdas puede mirar cómo lo representan, como un número, con moneda, por ejemplo. Y acá generalmente nos toca buscarle el peso de Colombia, si queremos decimales o si no queremos decimales. Y le doy clic en aceptar. Entonces, de esa manera colocó el símbolo pesos. Ahora, si quiero otro formato, por ejemplo, el de contabilidad, también podría yo cambiarlo ahí nuevamente, formato de celdas. ¿Qué varía? Que la contabilidad me coloca los símbolos de pesos en la parte izquierda y los números en la parte derecha. Y aquí le puedo cambiar el tamaño para que me quede todo del mismo tamaño. Ok, entonces esta sería la explicación de cómo utilizamos la función buscar B y cómo utilizamos o creamos una pequeña factura en Excel para poder manejar una información de un CAR desde un pequeño inventario, de tal manera que yo pueda tener una base de datos. Acá pues tenemos una base de datos muy pequeña, sencillamente con el objetivo de explicarles a ustedes cómo funciona esta función de buscar B, pero puede manejar una base de datos mucho más grande con 100.000 registros o más y le va a funcionar exactamente igual. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, voy a continuar entonces con el tema. Vamos a entrar a un nuevo tema. Ese tema se va a llamar funciones en Excel. Voy a trabajar, bueno, voy a seguir trabajando acá en esta hoja de Excel. Voy a abrir una hoja nueva. Por acá una hoja 3. Y vamos a seguir utilizando las funciones. Entonces, hasta el momento hemos visto las funciones que trae Excel, como la función suma, funciones en este caso de buscar B, vimos la función indirecto, ¿sí? Vimos la otra función donde estamos viendo las listas de búsqueda y referencia también. Vamos a enseñar hoy a crear funciones personalizadas por el usuario, es decir, que vamos a trabajar con funciones diferentes a las que ya trae Excel acá en este cuadro de diálogo. Entonces, por ejemplo, vemos acá funciones financieras, que vienen muchísimas, matemáticas, ahí están todas las funciones para trabajar matemáticas. Tenemos funciones estadísticas, que son las funciones para trabajar todo lo que tiene que ver con la parte estadística.
funciones de búsqueda y referencia, como la que estábamos ahorita mirando, la de buscar B. Y vimos acá también la de ref, la otra que vimos con listas. Ahora ahí la función indirecta también la vimos acá. Hay funciones de base de datos, como la de BD contará. Nosotros ya también utilizamos la función contará. Funciones lógicas, como la función sí, la función no, la falso, hay otras funciones. Y por acá aparecen definidas por el usuario. Entonces, las funciones definidas por el usuario son funciones que uno mismo crea con el fin de hacer algún tipo de operación, de pronto que no tenga uno ninguna función aquí creada ya en Excel. Digamos que usted es un ingeniero químico o qué sé yo, un ingeniero civil y necesita hacer una fórmula para que le calcule unos materiales donde tiene 3 o 4 o 5 variables de entrada y usted no quiere hacer esas operaciones en la calculadora, sino quiere que el sistema automáticamente le arroje la respuesta, dándole unas variables de entrada. Entonces las funciones me permiten a mí utilizar unas variables de entrada. Entonces las funciones me permiten utilizar unas variables y esas variables, ¿por qué se les llaman variables? Bueno, en la clase pasada creo que alcanzamos a ver algo de las variables. Entonces las variables pueden tomar diferentes valores, enteros, valores alfanuméricos, valores falso y verdadero, valores de tipo decimal, ¿sí? Entonces, la función lo que hace es una operación, ¿sí? ¿Qué operación puede hacer? La que yo necesite, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, puede que no sea siempre función matemáticas, puede hacer otro tipo de función. Por ejemplo, que me cuente algún tipo de colores, qué sé yo, lo que se me ocurra, puedo hacer con las funciones. Resulta que esas funciones, para trabajar las funciones, necesito hacerlo a través de un lenguaje de programación y ese lenguaje de programación se llama BBVA. Entonces, BBVA es el lenguaje de programación, es digamos, como el resumen. Como tal, el lenguaje de programación se llama Visual Basic. Entonces, el lenguaje de programación que viene con Excel se llama Visual Basic. Ese lenguaje de programación me permite trabajar muchas cosas adicionales que trae Excel. Hoy vamos a hacer un ejemplo creando una función. Vamos a crear una función a partir de Visual Basic. Entonces, ¿cómo creamos la función? Vamos a crear una función. Voy a colocar acá dos números. Por ejemplo, coloquemos acá número 1. Y por acá vamos a colocar un número 2. Digamos que por acá voy a colocar un número, este número, y por acá voy a colocar este otro número. Y a la variable número 1, vamos a dejarlo así, variable número 1 y variable número 2. Voy a llamarlos así, variable número 1 y variable número 2. Y estos son los números de esas variables. Entonces la idea es que me muestre la respuesta, que me la muestre por acá en esa cajita. Ustedes dirían, bueno, pero podríamos sencillamente colocar el igual, seleccionamos el primer numerito y seleccionamos el otro número y le damos enter y ahí ya tenemos la respuesta. ¿Sí? Digamos que sí, eso es lo que hace una función. Básicamente es algo que me permite utilizar variables y dar respuestas. Digamos que yo puedo tener por acá otro número 3, otra función, otra variable, perdón, y por acá le coloco otro numerito.
Y sencillamente acá le digo, súmeme eso más esto. Y ahí ya tendría la respuesta de la suma de estas tres celdas. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero a través de una función, ¿sí? Entonces, voy a dejarla acá y voy a colocar aquí, cambiemos el colorcito. Vamos a utilizar una función que me sume tres números y la respuesta me la coloque acá en esta cajita de texto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Entonces, lo primero es ir a la pestaña Programador y venir acá a la pestaña Visual Basic. Entonces, acá, yo tengo acá varios libros abiertos. Voy a ubicarme en el libro que estamos trabajando, que llama Dato Factura. Acá está, Dato Factura. Y lo primero que voy a hacer es insertar un módulo. Entonces, en la parte superior izquierda, y ustedes observan ahí el puntero del mouse, me está mostrando dónde están las funciones ubicadas. Entonces, le vamos a dar clic en el módulo. Entonces, él me va a abrir en la parte derecha un documento totalmente en blanco, ¿sí? Y no contiene ningún tipo de información. Entonces, ahí es donde vamos a escribir la función, ¿sí?, que vamos a utilizar. Entonces, utilizamos una palabra reservada del lenguaje de programación que se llama function. Ustedes la pueden escribir en mayúscula o la pueden escribir en minúscula, no interesa. Y después de la palabra reservada function, vamos a colocar el nombre de la función. Entonces voy a colocar acá el nombre de la función, vamos a llamarlo suma. Me suma tres números, así le voy a llamar, suma tres números. O sea, la función puede contener letras, ¿sí? Lo único, o puedo colocar suma número, voy a quitarle el suma 3, coloca suma números, ¿sí? Lo único que no puedo dejar, por ejemplo, son espacios en blanco, suma, espacio, números, no. Tampoco puedo utilizar la función suma, porque ya vimos que la función suma la utiliza Excel para hacer el autosuma. Entonces, debo trabajar con funciones diferentes a las que ya Excel tiene definidas. Por eso coloqué ahí suma números. Ahora, después abro un paréntesis y voy a colocar los nombres de las variables. Entonces, una variable la voy a llamar número 1 de tipo entera. Otra variable la voy a llamar número 2 de tipo entera. Y otra variable la voy a llamar número 3, también de tipo entera. Cierro mi paréntesis. Entonces ahí ya tengo leídas tres variables. La variable 1 que se llama número 1, la variable 2 que se llama número 2 y la variable 3 que se llama número 3. Ahora la función, voy a decirle que el resultado que me arroja la función pues va a ser una función de tipo entera. Y de esa manera, cuando le doy Enter, automáticamente el sistema me coloca en función, es decir, que ahí termina la función. Ahora, vamos a escribir mi función. Entonces, ¿qué hace esa función? Voy a decirle que la función que se llama suma números, ese valor tiene que ser el mismo nombre que me aparece en la parte superior. O sea, este valor tiene que ser idéntico a este. Si yo escribo una variable o un nombre de una función muy largo y me equivoco en el momento de escribirlo acá y no es el mismo que escribo acá abajo, entonces me va a generar un error, no me va a servir. ¿Qué hace esa función? Sencillamente me va a sumar número 1 más, es decir, la variable número 1 más la variable número 2 más la variable número 3. Ahora, esos nombres de las variables no tiene que
llamarse siempre número 1, número 2, número 3. Yo puedo llamarla A, B, C, puedo llamarla X, Y, Z, puedo llamarla num1, num2, num3. Es decir, el nombre de la variable no me interesa, ¿sí? Lo que sí debo tener en cuenta es que esta variable, si se llama número 1, tiene que ser la misma que aparece allá arriba. Si aquí la llamé número 2, tiene que ser la misma que aparece allá arriba. Y si es la misma número 3, tiene que ser la misma que escribí en la parte superior. Entonces ahí ya tengo ahora sí mis variables número 1, número 2 y número 3. O sea que esta función que hace, sencillamente me suma las variables y el resultado me lo coloca en suma números. ¿Y qué es suma números? Es la función. Entonces guardamos acá. Ahora acá observe que me aparece un aviso, dice las siguientes características no se puede guardar el libro sin macros. ¿Sí? Dice, para guardar un archivo con estas características, haga clic en no y a continuación elija un tipo de archivos habilitado para macros. En la lista tipo de archivos, para seguir guardando el archivo como libro sin macros, haga clic en sí. Entonces, para nuestro caso, cuando vamos a trabajar funciones, ya automáticamente no puedo seguir utilizando libros normalitos. Tengo que utilizar un libro que sea un libro habilitado para macros. Entonces le voy a dar clic acá en no. Y cuando le voy a dar guardar, acá en el tipo, ya tengo que cambiar libro de Excel y ahora debo colocar libro de Excel habilitado para macros. Ahora, si lo que yo quiero es guardar la función, ¿sí? Esa función que me quede guardada no solo para este documento de Excel, sino para que me sirva para cualquier libro de Excel que yo abra en mi computador, entonces debo guardarla como un complemento de Excel, ¿sí? Entonces de esa manera me va a quedar guardada esa función para yo poder utilizar esa misma función en cualquier libro de Excel que abra en mi computador. Ahora, si yo abro en otro computador, pues ya la función no va a estar guardada. Entonces, para eso es un complemento, para que lo tengan en cuenta, que cuando yo necesito guardar la función y quiero que esa función me quede activa para cualquier libro de Excel, debo guardarla como complemento de Excel. Voy a guardarla ahí como complemento, voy a llamarla acá suma de 3. Así la llamé, suma de 3. Y le damos clic en guardar. Ahora, vamos a venir acá nuevamente a mi libro de Excel y nos ubicamos acá en la etiqueta que coloqué ahí. Vamos a darle igual y vamos a darle clic en la parte superior, insertar función y vamos a buscar ¿se acuerdan cómo la llamamos? Mira, ahí me aparece, ¿suma qué? Suma números. Así fue el nombre de la función que le dimos, suma números, y le damos a dar clic en aceptar y ahí me aparecen número 1, entonces, selecciono acá este valor. Número 2, bueno, selecciono este valor. Y número 3, voy a seleccionar este valor. Y de esa manera, tengo ya mis funciones seleccionadas y le doy clic en aceptar. Perdón un segundito. Bueno, entonces ahí que vemos que efectivamente la función que se llama suma números me dio el mismo resultado que utilizamos para sumar estos 3 números. Pero acá utilicé una función personalizada, ¿sí? Utilizando ¿cuántas variables? Utilicé 3 variables. Entonces, le voy a preguntar por acá, a ver a quién le pregunto. A Karen, Karen Moncada, ¿cómo estás, Karen? ¿Cómo te pareció esa función? ¿Muy difícil? ¿Fácil?
¿Entendiste? ¿Alguna pregunta? Parece que está Karen, pero no está conectada. A ver, preguntémosle a Daniela Becerra. Bien, profe, sí pude desarrollarlo. Ah, ok. ¿La entendiste, Karen? Ok. Bueno, entonces, realmente el trabajo con funciones, pues, no es difícil, o sea, no es algo complicado. Eh, Puedo hacer funciones muy sencillas, puedo hacer funciones más complejas, ¿sí? Realmente, eh, acá la complejidad depende de para qué yo necesite hacer con Excel, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? De cuántas variables necesito la función también depende de lo que yo esté haciendo. Si puedo tener 3 variables, puedo tener 2 variables, puedo tener 5 variables, ¿sí? Mientras más complejo sea la operación que vaya a hacer, pues a veces necesita uno de alimentar las funciones con una mayor cantidad de variables. Y las funciones que trae Excel son eso, son sencillamente, él toma varios valores y de esos valores le hace una operación y de esa manera permite dar una respuesta dependiendo para lo que uno la necesite. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo quiero que ustedes me ayuden a ver si entendieron. Vamos acá. Yo siempre le coloco el ejemplo de la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Voy a colocarlo por aquí como en grandecito para que lo vean allá mejor. La ley de Ohm, ¿qué dice? Que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. O sea que la intensidad, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje sobre la resistencia. Y la resistencia, ¿a qué sería igual? La resistencia va a ser igual a qué? Al voltaje sobre la intensidad. Entonces, vamos a hacer esas 3 funciones. Una función que se puede llamar volt, otra que la pueden llamar INT y otra que la pueden llamar res. O la pueden llamar voltaje, o la pueden llamar intensidad, o la pueden llamar resistencia. Entonces me van a hacer esas 3 funciones. ¿Qué es lo que van a hacer esas 3 funciones? Entonces lo primero que va a hacer es va a leer la una. Si va a calcular el voltaje, quiere decir que el voltaje viene siendo la incógnita y debe conocer la intensidad y debe conocer la resistencia. O sea que la intensidad se la podemos dar nosotros, una intensidad de 5 amperios o de 2. Y una resistencia de 60, por ejemplo. Y con estos 2 valores me calcularían el voltaje. Lo mismo, si van a calcular la intensidad, entonces la intensidad sería la incógnita y tendríamos que conocer la resistencia, el voltaje y la resistencia. Y si vamos a calcular la resistencia, entonces deberíamos conocer el voltaje y conocer la intensidad.
Entonces me van a hacer esas tres funciones. Para cada función cada función va a tener dos incógnitas. Perdón, una incógnita con dos variables. O sea que ¿cuántas variables vamos a leer en cada función? Dos variables. Voy a colocar acá el código para que ustedes lo intenten hacer. Recuerden que deben ir a Visual Basic y agregar un módulo. Ahora, si ya agregaron un módulo, no tienen que agregar otro módulo. Sencillamente, aquí está la función que hicimos. Ahora, ahí abajito van a copiar las otras funciones. Recuerde que el valor function se escribe function. Voy a colocarlo aquí que a veces no lo alcanzan a leer bien ahí. A borrar por acá esto. Ahí está la palabra función. Que es la que deben colocar ahí, función. Ok, entonces voy a darle un tiempito para que los hagan. Son las 3:03, voy a dar unos 10 minuticos para que ustedes traten de crear las funciones. Equivóquense. Ahora, ¿qué puede cambiar acá? Que ya las funciones ahorita eran de tipo entera, como ahora las funciones van a ser dividido, entonces vamos a colocarle de tipo doble. ¿Por qué utilizamos doble? Porque podemos tener decimales. Listo, entonces vamos a intentarlo hacer. Bueno, ahí les ubiqué bien para que vean
ahí están las fórmulas: voltaje, intensidad y resistencia. Bueno, entonces voy haciendo voy a crear acá una función. Y ustedes van allá verificando si las hicieron de la misma manera. Entonces, lo primero que colocamos es la palabra función. Voy a colocar acá función vol o vol. Voy a llamar así, función vol. Voy a verificar que no tengo una función que llame vol para que no me cree ningún conflicto. Entonces vengo acá en la función. Ya tengo una que llama voltio, ok. Va a llamar vol1, ok. Entonces vamos a crear mi función. Voy a llamarla vol1, así se va a llamar la función vol1. Y vamos a trabajar con dos variables. Una variable que va a ser la intensidad
de tipo doble. Les dije que el tipo doble lo utilizamos porque puede contener valores decimales y números enteros también grandes. Y coloquemos acá la otra variable que se llame res de tipo doble. Pues la función me va a devolver un valor de tipo doble. Ok. Bueno, la palabra int no se puede, coloquemos int1, porque int también utiliza un nombre que ya está reservado para esa variable, entonces no se puede trabajar con int. Coloqué int1 doble y res doble. Entonces, ahora sí colocamos acá qué hace mi función. Entonces, la función vol1 va a ser igual a int1 y sencillamente me lo va a multiplicar por la variable res. Y eso sería todo lo que hace la función vol1, que en este caso sería para calcular los voltios. Ok. Acá él nuevamente me pregunta, que yo le dije que quería guardarla. Ahora, si yo quiero guardarla nuevamente, yo le puedo colocar acá que me la guarde como un complemento de Excel. Recuerde que el complemento dijimos que era para poderla utilizar más adelante. Voy a colocar así volt y le doy guardar. Ok. Entonces vengo acá, ahora sí, digamos que voy a ejecutar acá el voltaje. Entonces coloco acá el igual, vengo a las funciones, voy a buscar las funciones definidas por el usuario. Y aquí está vol1, que fue la que acabé de crear. Me pregunta intensidad 1, entonces selecciono la intensidad. Y resistencia, entonces selecciono la resistencia. Y le doy clic en aceptar. A ver. Me voy a verificar aquí a ver qué tiene. Bueno, parece como un errorcito ahí. Bueno, cuando pasa un errorcito, podemos cambiarla. Miremos a ver, voy a cambiar por acá. Coloquemos acá voltios. Voltios N. Y acá voy a llamarle también voltios N. A ver. Función. Llamémosla acá. Voy a cambiarle a variable, colocar la intensidad. Y aquí llamemos la intensidad. Ok, guardémosla. Voy a guardarlo acá como libro de Excel habilitado para macros. Y guardar. El libro de Excel habilitado para macros lo guardamos es para poder guardar todas las funciones en mi documento de Excel. Listo, entonces ahora sí, venimos acá nuevamente. Vamos a insertar la función. Aquí yo le llamé voltios N. Intensidad, seleccionamos la intensidad, resistencia, y ahora sí, le voy a aceptar. Entonces ahí vemos que ya me funcionó. Algunas veces
Es normal que a veces no le funcione a uno la primera vez que lo hace, ¿sí? Esto es algo normal. Cuando no funciona, no se debe uno desesperar, sino sencillamente lo que tiene que ir uno es y cambiar nuevamente el código. A veces puede ser algo que escribí mal y no lo alcanza uno a percibir. Entonces, vuelve uno nuevamente, verifica y corrige y listo. Bueno, ahora vamos a hacer la de la intensidad. Entonces, la del voltaje, ahí está, voltios N, perfecto. Y vamos a hacer la otra función de la intensidad. Le coloquemos acá función intensidad N. Voy a colocarlo así. Intensidad N. Y leemos acá, en nuestro caso, leemos el voltaje de tipo doble. ¿Y qué más leemos? Leemos la intensidad y la resistencia. Entonces, esa función va a ser de tipo doble. Ok. Acá sencillamente volvemos a copiar otra vez la función. Intensidad N. Copiamos. Pego por acá para que no se vaya uno a confundir, escribiendo de pronto algún valor diferente. Y aquí va a ser igual. Entonces, la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Y listo, ya tenemos, guardamos. Y venimos acá nuevamente. Vamos a insertar la función. Venimos a intensidad N, ahí aparece. Aceptar. El voltaje, seleccionamos el voltaje. Y la resistencia, perdón, el voltaje. Seleccionaremos el voltaje, que sería en este caso este voltaje, 120. Y la resistencia, seleccionamos acá la resistencia. Y ahí aceptar. Y ahí de esa manera me está arrojando unos valores verdaderos. Ahora, ¿qué me faltaría hacer? El de la resistencia, res. Entonces, nuevamente venimos por el programador, Visual Basic, y acá vamos a colocar nuevamente mi otra función. Vamos a llamarla la función resistencia N. ¿Listo? Leemos el voltaje de tipo doble y leemos, recuerde que INT no se puede, te voy a colocar o bien intensidad o inten, o puedo incluso llamar una variable X, por ejemplo, no interesa el nombre, pero no utilizar INT porque ya es una variable reservada. Voy a colocar INT o inten, voy a llamarla inten de tipo doble. Ok, entonces le decimos acá nuevamente, copiamos nuevamente mi función. Yo la voy a copiar y la pego para no cometer ningún error. A veces cuando uno está digitando se equivoca y puede copiar cualquier cosa diferente. Entonces decimos que es igual. Entonces vemos que la resistencia que es igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces, a voltaje, en este caso es la variable volt, dividido entre la variable inten. Y enter. Y de esa manera tenemos ya las tres funciones, la del voltaje, la de la intensidad y la de la resistencia. Lo guardamos, venimos acá y vamos a colocar acá la de la resistencia, es igual. Venimos a insertar la función, buscamos acá, me aparece en definidas por el usuario, intensidad N, le doy a aceptar y ahí me aparece el voltaje, entonces seleccionamos el voltaje. Y la de la resistencia, le selecciono
la resistencia y le doy clic en aceptar. Perdón, resistencia, acá. A ver, hay que seleccionar la intensidad, no el voltaje y la intensidad. Lo seleccioné con la resistencia. Voy acá. Función, intensidad N. El voltaje sí está bien acá, pero acá lo que debo seleccionar es en este caso sería la intensidad. Ahora sí. Bueno, acá tenía que leer en el caso de la resistencia, leía el voltaje y la intensidad. Ahora sí, yo lo que hice fue que le cambié las variables, por eso me confundí un poquito, pero nuevamente acá lo puedo cambiar nuevamente para que ustedes no... Entonces, para la resistencia, no, ahí está bien. Resistencia leíamos el voltaje y la intensidad. Ahí está bien. El voltaje y la intensidad, ahí está bien. Y la intensidad, voltaje sobre la resistencia. Listo, ahí está bien ya todas las tres funciones. Guardamos. Y ahí ya tendríamos las tres funciones, ¿sí? De una manera sencilla. De esa manera podemos hacer cualquier clase de funciones que ustedes necesiten. Entonces, los límites ya las colocan ustedes. Bueno, voy a mostrarles acá que todavía no me aparece en el sistema todavía habilitado el grupo de ustedes para que suban las evidencias. Pues me han estado preguntando que por dónde suben las evidencias. Entonces las evidencias se suben por una plataforma que se llama Plataforma Territorio. Esta es una plataforma del SENA. Es una plataforma que utiliza el SENA para subir sus evidencias. Entonces, voy por acá a compartirle. Voy a dejar de compartir un segundito. Ok.